Tiempo de entrevista hoy con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, que es diputado por Montevideo del sector Ciudadanos, que tiene como referente político a Ernesto Talvi, y estamos apenas a 48 horas. 48 horas han pasado desde que Talvi hizo pública su renuncia a la actividad política. Felipe, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto, Martín, estar una vez más aquí. ¿Hablaste con Ernesto Talvi desde el domingo hasta hoy? Vamos a tener mañana en la tarde una reunión. ¿Una reunión personal, colectiva, del sector? Una reunión de algunos referentes de Ciudadanos. Él ha resuelto reunirse en el correo de esta semana con todos los referentes de todo el país, de modo que mañana vamos a tener una reunión. Hay otros compañeros que a lo largo de los días también van a tener ese encuentro con Ernesto. ¿Cuál es tu estado de ánimo a la luz de lo que pasó el domingo? Bueno, es una situación difícil para quienes hace 3 años estamos trabajando en este proyecto político. Ciertamente nos genera tristeza porque estábamos confiados en que Ernesto podía encarnar un proceso de renovación bien importante dentro del Partido Colorado y dentro de la política nacional. Creíamos que el proyecto de Ciudadanos que encabezaba Ernesto era un proyecto con enormes perspectivas de futuro. Él había demostrado en la campaña electoral primero y en la gestión de gobierno una enorme capacidad para concretar cosas, una capacidad de comunicación realmente envidiable, un contacto con la gente que nos hacía presumir de que el futuro político de Ciudadanos era sumamente venturoso. Pero bueno, respetamos estas cuestiones porque son cuestiones personales, son decisiones que se toman producto de una larga reflexión. Esta no es una decisión introspectiva de Ernesto. Él, después de que sale de la Cancillería, nos comunica de que se iba a tomar unos días para reflexionar sobre su futuro político. Pero eso incluía, o vos interpretaste en ese momento que eso incluía la posibilidad de la salida de la política también. Era una probabilidad que se manejaba, que conversábamos entre los compañeros. Muchos creíamos que era la hipótesis menos probable, pero era una hipótesis que estaba arriba de la mesa. Finalmente se concretó. Nosotros, naturalmente, estamos tristes por esta decisión, sorprendidos también, pero bueno, es una decisión respetable de una persona que dio todo lo mejor de sí, que en su momento tuvo la valentía de salir de la comodidad de la academia, en donde se destacaba, para dedicarse a la política, y que tuvo la valentía de admitir que no había encajado en la actividad política y tomó esa decisión. Me quiero detener en ese punto, porque hay siempre distintas maneras de ver estas cosas. Vos ponderás lo que entendés es valentía de decir, esto no es lo mío. Textual expresión, o sea, expresión que usó Talvi en la carta que se difundió el domingo. Hay quienes dicen, también una decisión así se puede interpretar como defraudar las expectativas, en este caso de 300.000 personas que depositaron su voto, votaron a Talvi para presidente de la República cuando fue candidato. ¿Cómo se le responde a esa otra forma de ver lo que pasó? Si hay gente que piensa eso, yo creo que es legítimo. Lo que nosotros vamos a procurar hacer en este tiempo, en el trabajo de aquí en más desde Ciudadanos, es a tratar de que esa gente no se vea decepcionada, porque yo creo que votó Ernesto Talvi, pero votó también un proyecto político que es la mayoría del Partido Colorado, que tiene una fuerte incidencia en la acción de gobierno, que forma parte de la coalición, que tiene una importante bancada parlamentaria. 2 senadores, 8 representantes y decías recién fuera de aire, cerca de 40 personas en cargos de gobierno de distintos niveles. Exacto, 2 ministros de Estado, uno que está actuando actualmente, que es Uriarte, y otro que va a asumir en breve. O sea que es un sector que tiene responsabilidades políticas, pero tiene también responsabilidades institucionales. De modo que hay que dejar claro, y ayer lo hicimos en la reunión de la bancada de los legisladores, de que Ciudadanos continúa su acción política, de que el sector se mantiene sin fisuras trabajando y que vamos hacia una conducción colectiva. Eso me parece que tiene que tenerlo claro la gente, y aquellos que puedan sentir de que se vieron defraudados por esta decisión de Ernesto, bueno, vamos a procurar con nuestro trabajo estar a la altura de las circunstancias y procurar que esa gente sienta de que lo que votó, en definitiva,
está a la altura de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra acción cotidiana. Mencionabas recién que el trabajo en torno a Ciudadanos como sector político, todavía reciente o relativamente nuevo en la política uruguaya, se remonta a 2017, unos 3 años, ¿no? Redondeando, más o menos. Recuerdo en ese tiempo, quizá algo después, cuando Talvi sale al ruedo y empieza a dar entrevistas, a Talvi recordando particularmente diálogos con el expresidente Jorge Valle, que para él fueron muy importantes al momento de tomar ese impulso, mucho antes de que todo esto se supiera. Y recuerdo en particular a Talvi diciendo algo así como que Valle muchas veces le insistió con respecto a, digamos, el temperamento que era necesario tener para ser un líder político y estar al nivel en el que Talvi intentó estar durante esos 3 años o lo estuvo. ¿Faltó eso? ¿Ese fue uno de los problemas que terminaron generando esta salida? Es que una cosa es lo que a uno le puedan decir sobre cierta actividad y otra muy diferente es lo que efectivamente uno siente cuando se involucra de lleno. Y Ernesto, yo creo que confió en que podía ser una pieza importante en la renovación del partido, de que a través del Partido Colorado podía contribuir a generar cambios en el país. Y hasta último momento creo que hizo el intento, pero lamentablemente la política tiene sus códigos y aquí abro paréntesis, él no hace valoraciones peyorativas de la política, él tiene una muy buena impresión del rol de los políticos, de los partidos políticos, siempre él decía de que era una persona institucionalista, por algo se acercó y trabajó desde el Partido Colorado, que es un partido fundacional, que es un partido histórico, simplemente que la política como cualquier otra actividad, como el periodismo, como actividades profesionales de diversa índole, tienen una serie de códigos que quizás para alguien que viene de otro rubro, que es la academia, bueno, le costó adaptarse y en vez de fingir, en vez de la comodidad quizás de sentarse en el Senado de la República y desatender todas las cuestiones políticas, electorales, bueno, en un acto que realmente yo lo destaco por la franqueza, por la valentía, nos comunicó a todos, esto no es lo mío, quiero aportar desde otro ámbito, porque ese también es la segunda parte del planteo. Ya iré a ese punto, es decir, ¿cómo va a ser el vínculo Talvi-Ciudadanos para adelante? Porque algo de eso también se dijo, pero recién mencionaste o mejor dicho, utilizaste una expresión, la política tiene sus códigos, ¿no? Y uno piensa que esos códigos implican no solo la competencia desde un partido político hacia afuera, sino también el vínculo con otros sectores de la interna. Y entonces pienso en el vínculo con vallistas, pienso en algunas tensiones que se dieron durante el tiempo en el que Talvi estaba todavía al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pienso en aquel entredicho o algo más altercado con Julio Luis Sanguinetti, actual director de UTE, hijo del expresidente Julio María Sanguinetti, que es referente del sector vallistas. ¿Entendés que esos sucesos empiezan a, ¿cómo decir?, hacer pensar a Talvi en que de repente debía tomar la decisión que terminó tomando? Yo creo que si Ernesto lo desea en algún momento, deberá, siempre y cuando él entienda oportuno, explicitar las razones. Yo creo que no nos corresponde a nosotros ser comentaristas de los sucesos. Lo que sí es evidente que hubo una serie de acontecimientos que creo que se pueden remontar a la campaña electoral, que de alguna manera lo hicieron reflexionar en torno a si efectivamente él tenía la prestancia, la endurance, la actitud como para afrontar los distintos desafíos que le plantea a cualquier dirigente la actividad política, que es una actividad dura, que es una actividad como cualquier otra actividad humana en donde hay competencia, competencia legítima, en donde se ven las mejores cosas de las personas. Yo soy un dirigente que reivindica la actividad política, yo creo que es de las actividades más nobles a las que se puede dedicar un ser humano si se efectúa con verdadera vocación de servicio, pero no puedo dejar de desconocer de que también a veces en la política vemos lo peor de las personas, las peores actitudes humanas. Entonces hay que tener la suficiente fortaleza muchas veces para asumir esas actitudes. ¿A Talvi le faltó eso? Bueno, evidentemente él no estaba dispuesto a asumir quizás esa faceta negativa de la política, como sí quizás estamos dispuestos aquellos que tenemos real vocación por servir y muchas veces dejamos de lado, miramos para el costado cuando
se expone, se refleja, se percibe la peor parte de la política. Algunos medios de comunicación, por ejemplo El País hoy, hablan de, digamos, no sé si decir cierto malestar en el gobierno por lo que entienden, no fue una comunicación con cierta anticipación de la decisión de Talvi, una factura que bien se puede interpretar, que puede caerle a Talvi o inclusive al sector ciudadano. Se dice algo así como por cortesía correspondía saber, teniendo en cuenta que hay un armado de gobierno de coalición, con cierta antelación lo que Talvi decidió. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué responden como sector? Que es una decisión política interna del sector. Ernesto ya no ocupaba ningún cargo de gobierno y lo que ha quedado absolutamente claro para el gobierno, para todos los partidos de la coalición, para todo el sistema político y para la ciudadanía en su conjunto es que el compromiso del sector ciudadanos con la coalición de gobierno y con su gobernabilidad no está en duda, sino que por el contrario lo reafirmamos. Vamos a seguir participando activamente de todos los ámbitos de gobierno, vamos a seguir dándole al gobierno gobernabilidad a nivel del Parlamento, a nivel del Poder Ejecutivo, y vamos a seguir aportando en todos los ámbitos donde nos toque estar, con la colaboración de Ernesto desde la faceta técnica. Ese es el punto que teníamos pendiente. ¿Cómo se va a vincular Talvi con la estructura de Ciudadanos a futuro? Porque hay quienes dicen, si bien está claro que no es lo mismo ser un referente o asesor técnico que un líder político, el nombre está y el peso no es comparable, supongo yo, con el de otra persona que pueda asesorar. Entonces, ¿cómo van a manejar ese nuevo vínculo que surge de Talvi con el sector? Bueno, va a ser uno de los temas que conversemos. ¿En la reunión de mañana? En el día de mañana. Creo que es el tema más relevante. No tanto hablar de lo que pasó, sino hablar de cara al futuro, lo que vamos a hacer. Y Ernesto lo que ha señalado es que él está dispuesto a trabajar en lo que efectivamente sabe hacer, en lo que se siente más cómodo, en lo que ha hecho a lo largo de su vida, que es pensar políticas de Estado de cara al porvenir. Y en esa medida Ciudadanos cuenta con un capital bien importante que son sus equipos técnicos, que trabajaron arduamente en la confección del programa de gobierno, que han venido colaborando este tiempo con quienes tenemos responsabilidades parlamentarias y responsabilidades a nivel del Poder Ejecutivo. Y él va de alguna manera a canalizar las inquietudes de todos esos técnicos y a dirigir ese plantel, que creo que puede aportarle cosas importantes al sector y a través del sector naturalmente contribuir a la marcha incluso del propio gobierno. Yo hice un repaso hoy de la bancada de Ciudadanos, 2 bancas en la Cámara de Senadores, Carmen Sanguinetti, suplenta de Talvi, que ahora queda definitivamente como titular de esa banca. Si no me equivoco, Pablo Lanz ingresará por Adrián Peña cuando Peña pase a ser ministro de Ambiente, y de las 13 bancas en la Cámara de Representantes del Partido Colorado, hay 8 que son del sector, 4 de ballistas y una de tercera vía, que es el sector de Gustavo Zubia, que es justamente el diputado. Claro, uno no puede no pensar de todos modos en la inexperiencia legislativa de Carmen Sanguinetti, aun cuando ha tenido participaciones destacadas, y de Lanz, en comparación con una bancada del sector ballistas, ¿no?, de Julio María Sanguinetti, que cuando pase quizá la pandemia va a tener protagonismo de Sanguinetti, que no ha estado prácticamente en lo que va del periodo de gobierno. ¿Qué estrategia va a tener el sector para defender ese rol de liderazgo en términos de cantidad de votos y de bancas en el Parlamento a la interna colorada, en un panorama en el que Sanguinetti aparte es un hombre que aparece con mucha influencia en la coalición de gobierno? Sanguinetti ha dicho, y ayer lo ratificó, de que él no va a estar todo el periodo en el Senado de la República. Es más, yo creo que en los próximos meses él va a tomar una decisión de abandonar su banca. No estoy cometiendo ninguna infidencia, lo ha dicho públicamente, y va a asumir Tabaré Vera, que es otro legislador con una dilatada trayectoria. Pablo Lanz no es una figura conocida, pero es un dirigente político joven, pero de larga trayectoria en el partido y con enorme experiencia legislativa. Fue durante varios periodos edil departamental. Y eso creo que va a ser un valor importante. No es lo mismo que ser senador. Pero digamos que es, en esencia, un ámbito de naturaleza análoga. Es un ámbito legislativo en donde el debate y la negociación, tanto dentro como fuera de sala, es bien importante. Y yo creo que Pablo, además, va a asumir la coordinación política. O sea, tanta confianza tenemos en Pablo porque lo conocemos y ustedes lo van a conocer cuando empiece a actuar, que él va a ser el coordinador en el Senado de Ciudadanos.
Y a nivel de la Cámara de Diputados, nuestro coordinador es Ope Pasquet, que es el decano de los diputados, que es un hombre con claro, pero ahí no hay cambios, digamos, eso se mantiene. Yo apuntaba al Senado porque en un momento se pensó que Talvi, después de dejar la Cancillería, podía ir al Parlamento, cosa que finalmente no ocurrirá, ¿no? Yo creo que obviamente vamos a sufrir la pérdida de Adrián Peña como legislador, que francamente se había convertido en un articulador muy importante del sector, muy respetado por todos los partidos, figura clave de la negociación de la LUC. ¿Hubiera aceptado un ministerio Pero Peña si hubiera sabido que se iba a dar este escenario? Bueno, eso ayer lo comentábamos justamente, y es entrar en los hechos contrafácticos, que no tienen ningún sentido. Ese gesto da para interpretar que quizá la respuesta a la pregunta es no. Es una excelente pregunta para Adrián Peña. Los hechos son los hechos. Se tomó la decisión cuando la realidad era otra. Es una pérdida la de Adrián, pero ganamos un ministro, creo que, de primer orden, ¿no? Para cerrar la entrevista, Felipe, si bien el Partido Colorado con la candidatura a la presidencia de Talvi votó inclusive algo por debajo que el Partido Colorado con la candidatura de Pedro Bordaberry en el año 2014, son casi iguales las cifras, pero algo por debajo, en el discurso en particular de Ciudadanos y sobre todo también el de Talvi, se decía... Ojo que más allá de lo cuantitativo hubo una renovación cualitativa. El Partido Colorado le llegó a un público al que con Bordaberry o antes no le estaba llegando, ¿no? Si se quiere un corrimiento ideológico también, más hacia el centro. ¿Qué se puede esperar ahora con este escenario en el que, dicho sea de paso, aunque sé que vos lo has desmentido públicamente, hay quienes dicen no hay que descartar la vuelta de Bordaberry? Bueno, eso que tú decís es muy cierto. Hubo un cambio en la matriz del voto colorado, no solo porque el partido pudo obtener un voto más de centro, sino porque pudo obtener un voto mucho más joven del que tenía. Yo creo que tenemos el enorme desafío de que Ciudadanos siga funcionando como lo venía haciendo, y después vendrá el tiempo electoral. Yo entiendo, y a veces todos incurrimos en electoralitis, ¿no? El gobierno asumió hace 5 meses y ya estamos pensando en la próxima elección. Falta una vida. Si vamos al periodo electoral anterior, análogamente, o sea, en el 2015, cuando asumió el gobierno del doctor Vázquez, bueno, seguramente ninguno de los candidatos que finalmente se terminó presentando 5 años después estaban planteados. Bueno, Luis Lacalle Pou en realidad Luis Lacalle tenía Pou era el ¿no? único, pero ni Martínez, ni Talvi, ni Sanguinetti, ni ninguno, ni Cose, ni Sartori, ni ninguno de los candidatos. O sea, falta muchísimo todavía para las definiciones electorales, y ese naturalmente será un tema que se planteará oportunamente. Yo no tengo ninguna duda que va a surgir en el Partido Colorado un liderazgo que canalice lo que expresa hoy Ciudadanos, que es un voto vallista, que es un voto de centro, que es un planteo político moderno. Y en relación a Pedro Bordaberry, bienvenido. Ojalá Pedro Bordaberry resuelva volver a la actividad política, porque cuantas más expresiones, cuantas más opciones les demos a los ciudadanos colorados para votar, creo que va a ser mucho mejor. ¿Te consta que haya gente del Partido Colorado que esté en conversaciones con él a propósito de esa posibilidad? A mí personalmente no me consta, pero es un hecho objetivo de la realidad que Pedro Bordaberry tiene aún hoy una vigencia en el Partido Colorado y en el sistema político que hace que reiteradamente se plantee su regreso a la actividad política. Felipe, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Un placer, Martín, como siempre.